En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Después de mucho batallar y cuando ya cumplía 60 años de edad, el infante Juan se convirtió a la muerte sin herederos de su hermano mayor en rey de Aragón. Comenzaba así un reinado que aún duró algo más de 2 décadas, en la que la corona de Aragón tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos, tanto internos como venidos desde el exterior. ¿Cómo fue el reinado de Juan II el Grande de Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Vicente Bordonava y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Ha costado, pero por fin en este tercer episodio que le dedicamos al que fue el rey Juan II de Aragón, vamos a hablar por fin de su reinado en sí mismo, ¿no? Que algunos ya diréis, oye, ya vais por el tercer episodio, mucho titularlo El reinado de Juan II, pero que todavía no habéis hablado de cómo fue rey en Aragón. De Navarra sí que hemos estado hablando, como ya sabéis, un poquito, ¿no? Pero como habéis visto en los 2 episodios anteriores, es que era absolutamente necesario repasar su casi podríamos decir novelesca vida para entender mejor las circunstancias en las que se desenvolvió su reinado. Como ya hemos recalcado, Juan llegó al trono aragonés a una edad ya muy longeva para la época. De hecho, y aunque hablo un poco de memoria, me atrevería a decir, sin mucho miedo a equivocarme, que fue la persona con mayor edad en el momento de convertirse en rey de Aragón. Pues allá por el verano del año 1458 acaba de cumplir los 60 años. Aún así, Juan hizo gala de su fortaleza y todavía estuvo en el trono hasta su muerte en 1479. Estando algo más de 2 décadas como soberano de las diferentes entidades políticas que componían la corona de Aragón. Y para hablar de qué supuso su reinado, como siempre, pues me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Por fin acabamos ya con este personajazo, ¿no? O sea, llevamos, fijaos, ¿no? O sea, llevamos ya 2 programas, con este es el tercero. Pocos reyes, o sea, les hemos tratado pues con tanta extensión y profundidad. Pedro IV el Ceremonioso, Jaime I de Aragón quizás. Jaime, creo que fueron 2 programas. Es que es eso, no sé si aún con eso, no sé si llegamos a... Que es verdad que luego con Jaime I no. Hemos hablado de cosas más concretas, pero sobre el reinado en sí mismo fueron 2 programas. Y es verdad que con Pedro IV el Ceremonioso sí que le dedicamos 3 episodios, porque también, entre que tiene el reinado el segundo más longevo también de la historia y tal, sí. Pues de la corona de Aragón me refiero. Pero es que, aparte de que fue un personaje longevo, ¿no? Juan II, y que tuvo un reinado que dio para añicos, ¿no? O sea, 20 años tampoco, unos 20 años tampoco está nada mal de reinado, a pesar de que acceder al trono ya mayor con 60 años, sí. Pues hombre, pues ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Es una época de cambios, de transición, ¿no? De transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y entonces bueno, pues ocurren muchas cositas y claro, pues eso explica estos 3 programas, ¿no? Dedicados a este rey. Y ha sido un desafío el ver qué es lo que dejábamos dentro y lo que dejábamos fuera. Porque aún así, a pesar de los 3 episodios, hemos dejado cositas en el tintero bastante importantes, que eso sí ya hablaremos en otros programas más concretos, por ejemplo, el que ya somos pesados diciendo, pues un día hablaremos de los infantes de Aragón, sí. Pues ahí hemos puesto bastantes cosas o dejado bastantes cosas que ya hablaremos largo y tendido cuando toque. Y no solo de eso, de otros temas que ya han ido saliendo, en otros temas de esta época, sí. Relacionadas con él, que hemos tratado en otros programas, como por ejemplo pues María de Castilla, ¿no? Se me ocurre ahora. Por ejemplo, que ha salido ahora mismo. Exactamente. ¿No? Y más asuntos. Lo que pasa es que claro,
pues es que... Que sí, que había que dedicarle un tiempo suficientemente amplio a este hombre. Sí, y por no enfarragar más la cosa, pues eso, pues hemos intentado contar lo mínimo. Exacto. El caso es que en el anterior episodio dejamos a Juan teniendo un peso muy importante en el gobierno de la Corona de Aragón, pues debido a esa ausencia de su hermano mayor, recordemos que es el rey Alfonso V el Magnánimo, pues que se marchó a tierras italianas en el año 1432 y jamás regresó. Ya no volvió a las tierras de la corona, se quedó allí por su corte napolitana, bueno, primero conquistándola y luego ya, pues una vez que lo logró, pues hasta su muerte, ¿no? Al final, y tras prácticamente una década de luchas, Alfonso V de Aragón consiguió hacerse de forma definitiva con el reino de Nápoles en el año 1442. Momento en el que toma posesión de su capital, donde estableció ya su corte, como decía, para nunca más abandonarla hasta su muerte a principios del verano del año 1458. Por eso tenemos a un Juan encargándose de los asuntos políticos y de gobierno en la Corona de Aragón, así como también de los intereses de la familia, de esta, digamos, rama de los Trastámara, que acaba gobernando en la Corona de Aragón, ¿no? Pues también encargándose de los intereses que tenía la familia en el Reino de Castilla, de donde eran originarios, ¿no? Como hemos venido diciendo en los 2 episodios anteriores, aunque es verdad que habían perdido durante esa guerra castellano-aragonesa, que os comentamos en el programa anterior, desarrollada entre los años 1429 y 1430, habían perdido, si no todos, pues la mayor parte de sus dominios castellanos. Algo que solo recuperó Juan en parte interviniendo años más tarde en otra guerra, en este caso una guerra civil que se desató en Castilla entre 1437 y 1445. Esto es más o menos un poquito lo que fuimos hablando en el segundo episodio, en el anterior, el que dedicamos a este personaje, ¿no? Mientras tanto, la primera esposa de Juan, recordemos que fue la reina Blanca de Navarra, había fallecido y él volvió a casarse de nuevo con Juana Enríquez, en este caso, ¿no? Que era hija del almirante de Castilla, con quien tuvo al que acabaría siendo, como hijo, Juan II y Blanca de Castilla, nada más y nada menos que a Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Juan II y Juana Enríquez, Juana Enríquez, no perdón, Blanca de sí, Castilla. una vez que muere Blanca de Navarra, eso es. Pero bueno, fruto de su primer matrimonio con Blanca de Navarra, claro, estaba Carlos, recordemos, Carlos, el príncipe de Viana, heredero al trono navarro. Sin embargo, su madre había dejado estipulado en su testamento que aunque el trono le correspondía a él, a este Carlos, este no debía asumirlo sin el permiso de su padre, es decir, de Juan II. Y este, pues, como que no estaba muy dispuesto, ¿verdad, Santiago?, a dar ese permiso a su hijo y a dejar de ser rey de Navarra. O sea, claro. Chico, con lo que me ha costado ser rey, que yo no estaba destinado a ello, voy a dejar yo ahora a heredar a mi hijo. O sea, ¿qué es esto de que un hijo herede en vida del padre? Pero es que él no era el titular del reino. Pero claro, esto en la cabeza de Juan II no entraba. Sí. Entonces, pues es un reino, el de Navarra, que acabó dividiéndose entre los beamonteses y los agramonteses. Uh-huh. Entonces, vamos por partes. Sí, ¿quién era cada uno de estos bandos? Eso es, los beamonteses eran aquellos que querían desligarse de los Trastámara, de Castilla, donde estaban los familiares de Juan II gobernando, que eran Trastámara también. Querían desligarse también de la corona de Aragón y que por lo tanto apoyaban las aspiraciones del príncipe Carlos, Uh-huh. ¿no? De este hijo de Juan II con su primera mujer, la reina Blanca de Navarra. Por otro lado estaban los agramonteses, que eran aquellos que seguían apoyando a Juan. Sí. Luego también cada bando tenía otros intereses de otra índole, económicos, no sé qué tal, de influencias, pero en eso no vamos a entrar para no liarlo más. Pero bueno, Eso básicamente un bando apoya a Juan II de Navarra, que luego será Juan II de Aragón, y el otro a su hijo, el príncipe Carlos de Viana. Nos quedamos con eso. Claro, entonces así las cosas, pues padre y hijo acabaron enfrentándose y en el año 1451 acabó estallando una guerra civil en el Reino de Navarra. Uh-huh. Sus ejércitos pues combatieron el 23 de octubre de ese mismo año la batalla de Aibar, donde el príncipe Carlos fue derrotado y hecho prisionero. Prisionero por su propio padre. Exactamente. Tiene tela la cosa. Bueno, mientras tanto, pues la guerra civil seguía y ya a comienzos del año 1452, Juana Enríquez, la segunda esposa de Juan, decide marcharse del reino navarro ante lo inestable de la situación, estando ella en un avanzado estado de gestación. Y cuando decimos avanzado, es avanzado. Claro. Pienso, pues es que no es la situación más idónea para ponerme a parir aquí, ¿no? En medio de una guerra. Estaba por Sangüesa, muy cerquita de la frontera aragonesa, y bueno, pues al final estaba pues empeñada en que el hijo naciera en el Reino de Aragón, que estaba en ese momento políticamente pues bastante más tranquilo que Navarra, ¿no? Y de hecho, bueno, es que prácticamente la comitiva de la reina, una vez que se inicia el viaje hacia tierras aragonesas, es que cruza la frontera entre reinos, entre Navarra y Aragón,
llega a la localidad de Sos, ahora ya conocida como Sos del Rey Católico, esto ya nos dice todo, ¿no? Y vamos, prácticamente cruza la puerta, que creo que se conserva esa puerta, o la tradición dice que fue por la que entró, y creo que se sigue llamando la Puerta de la Reina. Que no me corrija algún oyente de Sos o que haya estado, que lo tenga más fresco, pero la verdad es que es una localidad súper chula. Y bueno, pues tal cual entra en Sos la reina, Juana Enríquez, pues enseguida acaba dando a luz. Se pone de parto. Exactamente, el 10 de marzo. Yo creo que estaba incluso de parto ya casi del viaje, ¿no? El traqueteo y todo eso. El caso es que ya el 10 de marzo del año 1452 acaba dando a luz Juana Enríquez a su hijo, el que iba a ser el infante Fernando, el futuro Fernando II el Católico. Y entonces, pues os podéis imaginar que desde entonces Juana Enríquez pues siempre buscó que su marido diera preeminencia a Fernando y a su otra hija, también llamada Juana, frente al anterior hijo que tuvo Juan con Blanca de Navarra, Es decir, que era Carlos de Viana. Carlos de Viana. Claro. A la par que los propios enemigos de Juan, pues lo que hacían era pues utilizar al príncipe Carlos de Viana como símbolo frente a su padre Juan y a su autoritarismo. Vamos, que tenemos aquí ya un follón aquí montado tremendo. Claro, pero esto no es solo en Navarra, sino ya empieza a ser en toda Corona de Aragón, ¿no? O sea, los que se oponen En toda no, pero sobre todo en ciertas regiones que luego en comentaremos. Cataluña, por ejemplo, ¿no? O sea, si Exactamente. quienes se oponen a Juan II dicen, pues vamos a acercarnos a Carlos de Viana, Ujú. ¿no? Quienes se oponen al autoritarismo de Juan II. Solo lo iremos comentando con más detalles, ¿no? Pero claro, aquí con todo esto, entre pues los enfrentamientos, padre e hijo, un bando u otro, guerra civil, una batalla, la batalla de Éibar, Carlos de Viana es hecho prisionero por su padre, como comentaba Santiago, es que aquí nace toda una historia que tampoco le hacía falta más aderezos, ¿no? Pero también fue aún así alimentada con relatos posteriores, rumores, influyendo en obras literarias o artísticas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el famoso cuadro pintado siglos después, ya en el siglo XIX, concretamente en 1881, por el malagueño José Moreno Carbonero, con ese príncipe de Viana sentado, taciturno, rodeado de un perro, libros, ahí meditabundo ante su destino, ¿no? Pues un cuadro que podemos disfrutar en el Museo del Prado, también lo podéis ver por internet, ¿no? Y es el cuadro que cuando hablamos de Carlos de Viana, siempre, o lo buscas en internet, siempre te sale, es la primera imagen que te sale, ¿no? Esa imagen viva del romanticismo decimonónico. Y la verdad es que, bueno, toda esta historia, como digo, tendrá muchos rumores, muchas historietas y tal, pero ya es que con la historia real no hace falta más aderezos, porque tienes una historiaza ahí tremenda que ya es muy manido decirlo, ¿no? Si esto pasara en otro sitio, pero es que es verdad, es que ahí tendríamos material para obras, ya no digo literarias, que también, sino cinematográficas, que serían la leche. Por otro lado, hay que recordar la situación que se abría con Carlos como heredero, y ya no solo en Navarra en esos años, pues en la década de 1450 parecía ya más que evidente que Alfonso V de Aragón no iba a tener hijos legítimos. El hombre se iba haciendo mayor y ahí Claro. no nacían hijos legítimos, recordemos. Otra cosa es hijos bastardos. Que sí que tenía uno. Pero legítimos, pues no tenía hijos ni No tenía pinta de que fuera a ni tener ya. parecía que iba a tener, y claro, por lo tanto su suceso natural en el trono aragonés era Juan, y por ende, después de Juan, Iba Carlos. iba Carlos, Claro. su hijo Carlos, que O sea, era el primogénito de Juan. Que Carlos teóricamente debía ser ya rey de Navarra, pero su padre le está quitando, digamos, esa posición, y además ya tenía pinta de que iba a convertirse en el futuro también en heredero de los estados de la Corona de Aragón. Casi nada. No, hay una especie de unión. Claro, esto todavía va complicando cada vez más las cosas. Sí, o sea, entonces, claro, y hay que no fuera tan descabellado tampoco que en otros territorios como Cataluña o como, pues algunos se acercaran más a Carlos de Viana, ¿no? O sea, por el momento, Juan y Carlos pues trataron de llegar a un acuerdo de paz que se firmó en Zaragoza en mayo de 1453, siendo liberado el príncipe de su cautiverio. Hay que recordar que estaba Prisionero. en momentos prisionero por su padre, ¿no? Que perdió en una batalla, En la batalla de Éibar, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese acuerdo que se firmó en Zaragoza, en 1453, se liberó al príncipe del cautiverio y se acordó que padre e hijo compartirían el gobierno, las rentas de Navarra, y que el bando de Carlos devolvería las fortalezas que controlaba. Ujú. Que seguía controlando a pesar de que habían perdido esa batalla, pero la guerra continuaba a pesar de que Claro. Carlos estuviera como prisionero desde entonces. Sí, porque la guerra no la hace solo Carlos, la hace Carlos y sus partidarios. Exactamente, que al Ah. final lo utilizaban como, bueno, con un pelele ahí, pues como Sí. muchas veces pasa en la historia, como símbolo unificador, pero al final tenían sus intereses. Eso es, aunque él estuviera apresado, pues sus partidarios continuaban la guerra, Eso es. evidentemente. Pero claro, una vez que Carlos se vio libre, ¿qué es lo que pasa?
pues que incumplió lo pactado. Ay, qué pillín este hijo, madre mía, en fin. Bueno, entonces, en este punto, pues la esposa de Alfonso V de Aragón, la reina consorte María de Castilla, Uh-huh. que tenía mucha importancia, Gobernó recordemos, en diferentes estados de la corona de Aragón durante años ante la ausencia de su esposo, que se va a Italia. eso es. Pues esa, no hay que olvidar que todavía sigue siendo rey Alfonso V de Aragón, Uh-huh. el hermano de Juan II, ¿no? Sí. Rey de la corona de Aragón. Bueno, pues aquí la reina consorte de Alfonso V de Aragón, María de Castilla, que era su mujer, ¿no? Pues volvió una vez más a intervenir y logró que Juan y su hijo Carlos acordaran una nueva tregua, firmándose a finales de 1453 la Concordia de Valladolid. Uh-huh. O sea, tenemos ahí dos pactos en ese mismo año de 1453. Primero en mayo, en Zaragoza, que enseguida la incumple parece ser por parte del infante Carlos. Y luego ya a finales de año en Valladolid, pues bueno, se vuelve a intentar una mediación para, oye, que esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Claro, mientras tanto, Alfonso V, que está en Nápoles, trata de interceder desde tierras italianas para que su hermano Juan, nuestro protagonista al final, pues mantuviera, ciertas buenas relaciones con su hijo Carlos, ¿no? Con Carlos de Viana, pues dado lo importante, dice, chico, te estás empeñando aquí en llevarte mal con tu hijo en llevarse mal contigo, y no es lo importante que sería para nuestra familia mantener el control, ya no solo en el futuro de la corona de Aragón, que ya lo tenemos, parece ser asegurado, sino además tener el control de una Navarra pacificada. O sea, tendríamos la mitad de la península prácticamente entre unas cosas y otras dominada por nuestra rama familiar de los Trastámara. Ahí podemos hacer fuerza para volver a entrar otra vez a Castilla de alguna manera. O sea, chico, llévate bien con tu hijo, ¿no? La idea era esa. Ahí está Alfonso V diciendo, chicos, ¿por qué os lleváis tan mal? Y más, que al final el uno va a ser heredero del otro. Claro, y más es que también estamos hablando de unos años en los que dices que además justamente en 1454, o sea, al poco tiempo de firmar estas concordias que comentábamos de Zaragoza y Valladolid, claro, todo vuelve a cambiar en Castilla. Pues muere el rey Juan II de Castilla, que ya estuvimos hablando mucho de él en nuestros programas anteriores, y llega al trono el que sería Enrique IV, ¿no? Sí. Claro, y cuando ya se ve que hay cambios de trono, y además en un trono que no era demasiado fuerte frente a la nobleza, en el caso de Castilla, pues ahí puede pasar muchas cosas siempre. Dices, vamos a estar unidos nosotros. Enrique IV, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Doliente. Y el impotente. Y el impotente. Creo que con eso lo decimos todo, ¿no? Sí, bueno, a ver, también la historia muchas veces ya sabemos que la escriben los enemigos y tal. Bueno. Sí, eso es, no, pero da un poco una idea, pues de que no fue un reinado normal ni muy fuerte, que digamos, ¿no? O sea, sé que... Por parte de la monarquía, al menos. Eso es. Claro, de nuevo, esta tregua alcanzada en Valladolid, pues de nuevo apenas dura unos meses. Entre Juan, nuestro protagonista, entre el Juan II, que será de Navarra todavía y que será de Aragón, y su hijo Carlos, y la guerra civil en Navarra continúa. Siendo ahora Carlos además declarado por su propio padre, por incumplir por segunda vez estas concordias, ¿no? Juan declara a Carlos como inhábil para el gobierno y también inhábil como heredero, ¿no? Ya que se sentía traicionado por su hijo. Dice, pues lo declara públicamente como, ya además no eres mi heredero. Vamos, aquí se lía tremenda. Ante la falta de apoyos que tenía como para imponerse a su padre, pues Carlos abandonó Navarra e intentó conseguir el apoyo del rey Carlos VII de Francia para después marcharse a tierras italianas y lograr el arbitraje de su tío, el rey Alfonso V de Aragón, en plan, oye, que es que mi papá me ha desheredado, ¿no? Tú que todavía eres rey, sí. A ver si haces algo. Mete en vereda a tu hermano, a mi padre, ¿no? Claro, sí. Y Francia también estaba ahí siempre... Es que bueno, pues ahí estuvo Carlos intentando lograr apoyos externos, ya que con los que tenía Navarra, como bien decías, pues no tenía suficiente. Pero, esperando ese arbitraje de un Alfonso V, que era proclive a su sobrino como heredero de Navarra y de Aragón, pues el rey Alfonso V el Magnánimo, en esa tesitura, murió en Nápoles el 27 de junio del año 1458. Exactamente. Aquí el reino napolitano, bueno, pues quedó desgajado de la corona, pues al ser una conquista suya se la dio a un hijo bastardo que había tenido allí, como hemos comentado antes, convirtiéndose su hijo Fernando, este chavalín, Fernando o Ferrante, como se le conoce, en rey napolitano. Sin embargo, el resto de los estados de la corona de Aragón pasaron entonces a Juan, quien por fin, en el tercer episodio y a sus 60 años recién cumplidos, se convertía en Juan II de Aragón. You're coursing through my blood, underneath my skin, my baby, terrorize my love. Oh, you're just so sinful, elusive like vapor. You're such a heartbreaker. Stole me like a criminal. My unrequited love was rather unconditional. Honey,
you're so blissful. You're killing me softly. Your actions ungodly. Got a sweet tooth for you. Sweet tooth for you. You're not for the faint of heart. Pero no pensemos que llega la tranquilidad, pues el príncipe Carlos abandonó Nápoles, ahí estaba intentando en esos momentos, como decíamos, convencer a su tío Alfonso para que pues, mediara con su padre, con Juan II, y bueno, pues su tío se muere, como hemos comentado en ese momento, en 1458, ¿y qué hace Carlos, el príncipe de Viana? Pues dice, bueno, abandona Nápoles, se marcha a Sicilia, donde los sicilianos, que seguían empeñados, como ya os comentamos en el primer episodio de estos tres que os comentamos, de que estamos hablando de Juan II, por si no lo recordáis, pues los sicilianos seguían empeñados en buscar, digamos, cierta independencia del resto de la corona de Aragón. Y solicitaron al ya nuevo rey Juan II de Aragón que nombrara a su hijo primogénito, es decir, este Carlos, como gobernante de la isla. Algo que evidentemente Juan pues rechazó. Digo, sí, hombre, me llevo bien con mi hijo como para darle una isla entera que está tomada por saco, que este hombre me la lía allí tan lejos, ¿no? Y claro, dice a su hijo, mientras tanto, a su retoño, a Carlos, pues Juan, ahora ya sí, Juan II de Aragón, Juan II el Grande, ordena al infante Carlos de Viana, que regrese de nuevo, que regrese a la península ibérica, y ya hablamos. ¿Qué es lo que pasa a continuación, Sí, Santiago? sí, le dice el papá a su hijo, tú vete para aquí, que ya... Vuelve que para ya casa, hablamos, vuelve ¿no? para casa, que te voy a pegar, vamos, te voy a dar con la escobilla al váter. Bueno, entonces pues Carlos regresó a regañadientes, ¿no? Era, bueno, al fin y al cabo su padre era el rey, ¿no? Quisiera o no quisiera. Pero finalmente pues ambos volvieron a llegar a un acuerdo de paz firmado a inicios del año 1460, en el que Carlos se comprometía una vez más a que sus partidarios devolvieran la parte de Navarra que estaba en sus manos. No, porque Navarra seguía ahí dividida. Eso es. Lo que no consiguió fue que Juan II le concediera la primogenitura a Carlos en el reino de Aragón, pues aunque aquí lo natural era que fueran ligados el hecho de ser el primer hijo varón con el ser heredero al trono, no tenía que ser así de forma obligatoria. Sí, así es. Ahí Juan Claro. II, digamos, que dice, sí, tú eres mi hijo mayor, pero recuerda que tengo otros hijos varones. En este caso, el infante Fernando ya ha nacido, ¿no? Tengo otro retoño por ahí y tú no me estás dando buenas razones como para mantenerte como heredero también de Aragón. Digamos, te podrá pertenecer Navarra, así lo era, ¿no? Pero en Aragón puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Más o menos. Eso es. De hecho, pues Juan II comenzó a favorecer en ese sentido la corona de Aragón a su otro hijo, al infante Fernando. Esto no significa que Fernando fuera ya convertido de forma oficial como heredero del trono aragonés, No. pero sí que le fue otorgando títulos en esa dirección como el ducado de Montblanc y el condado de Ribagorza. Sí, que eran títulos que ya en estos años solían estar, digamos, ligados a un posible heredero, ¿no? Aparte Eso es. de otros títulos ya no nobiliarios, sino por ejemplo la lugartenencia del reino, ¿no? Digamos que sería como una especie de gobernante en nombre del rey, y que eran, pues eso, cargos que estaban asociados al futuro heredero, además de ese título que creó unas décadas antes Pedro IV el ceremonioso de príncipe de Gerona, pues bueno, todas estas cosas, ¿no? El caso es que, bueno, pues ahí se va favoreciendo al futuro Fernando II, que todavía no es heredero, y de hecho no será oficialmente nombrado heredero. Esto ya lo hablaremos cuando toque de hablar de Fernando en el futuro, pero no lo nombra oficialmente como heredero hasta la muerte del propio Carlos, y no lo hará hasta las Cortes de Calatayud de 1461. Ahí ya Fernando lo nombra ya heredero oficialmente bajo todas las de la ley. Pero es verdad que aquí, como decías, Santiago, pues lo va favoreciendo en esa posición, en detrimento del propio Carlos de Viana. Lo va favoreciendo, pero todavía está Carlos de Viana, ¿no? Como Exactamente. heredero. Así que, bueno, como veis, la relación entre padre e hijo pues seguía estando bastante mal, ¿no? Entre Juan II y Carlos de Viana. Sí. Aún así, el rey Juan y Carlos se encontraron en mayo de 1460 en Barcelona, donde hicieron una entrada triunfal conjunta. Qué bonito todo. Y supuestamente Juan le diría a su hijo la famosa frase de: si me haces hechos de buen hijo, te haré hechos de buen padre. Como diciéndole, pórtate bien, igual ya pues me pienso lo de que seas mi heredero en la corona de Aragón, y ya veremos si te dejo medio gobernar junto a mí hasta mi muerte el reino de Navarra. ¿No? Un poco va por ahí los tiros, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, de momento hacer el paripé ahí en Barcelona, pues todo el mundo, oh, ya el padre e hijo se iban otra vez bien, qué felicidad, todo ha vuelto la paz, no sé qué. Al final son todo paripés que se hacen públicos. Eso es. Fue un paripé
y pronto pues el príncipe Carlos comenzó a negociar con el rey de Castilla, Enrique IV el Doliente, para poder contraer matrimonio con una hermanastra de este, que no es otra que la infanta Isabel. Esta me suena. Sí, que por entonces tenía unos 9 años de edad. Y sí, Sergio, o sea, esta infanta Isabel es la futura reina Isabel la Católica, Fíjate. que fíjate, ¿no? Las vueltas que da la vida Y y la la historia. historia, ¿no? O sea, esta Isabel prometida primero. Bueno, estuvo en negociaciones, no se llegó a prometer, creo. Eso es, estuvo en negociaciones para estar prometida con el hermanastro de Fernando el Católico. Pudo haberse casado con Carlos de Viana, fíjate tú. Pudo haberse casado con Carlos de Viana y no con Fernando el Católico. Que a saber lo que hubiera pasado de haberse producido esta boda, ¿no? Quizás, probablemente habría cambiado radicalmente la historia, no solo de los estados de peninsulares, ¿no? Sino de Europa entera, ¿no? De ese Castilla, de esa corona de Aragón, de lo que luego acabará siendo la monarquía hispánica, ese germen de España, ¿no? Pues al final, es que esto es ciencia ficción, pero a saber lo que podría haber ocurrido si hubieran cambiado. Bueno, eso ya, pues eso, como digo, es ciencia ficción, es hablar de cosas que no han sucedido. Pero el caso es que con ese proyecto de boda entre Carlos de Viana y la infanta castellana Isabel, la futura Isabel la Católica, lo que buscaba Carlos era conseguir precisamente el apoyo de Castilla para ir contra su padre, contra Juan II de Aragón y de Navarra, y lograr así lo que consideraba que le pertenecía por derecho. O sea que una vez más, después de otros ya 3 pactos creo que llevamos ya, ¿no? De intentar llevarse bien, pues bueno, parece que no, que al final estaba ahí la situación de la relación inconada en que no vamos a llevar mal y ya vamos ahí en ese camino, ¿no? Y Juan II, pues, fue informado, ¿no? de todos estos tejemanejes, ¿no? De su hijo para prometerse con Isabel. Fue informado en especial por su esposa Juana Enríquez, ¿no? Que le habría entregado 2 supuestas cartas al monarca con las que demostraba la culpabilidad de Carlos. Aquí hablamos de supuestas porque aquí es importante un detalle que nos cuentan un poco los escritos de la época. Juan II ya, estamos hablando de 1460, desde hacía ya 2-3 años tenía unas cataratas de la leche. Estaba prácticamente ciego. Este hombre era rey, podríamos llamarle, no sé por qué no ha pasado la historia, como Juan II el ciego, porque habría quedado, también estaría guay, ¿no? Pero bueno, como apelativo me refiero. Pero el caso es que, claro, le enseñó su esposa Juana Enríquez, que estaba deseando que Fernando, que era su verdadero hijo biológico, pues adelantara a Carlos de Viana, así que parece ser que le presenta unas cartas que Juan II realmente no puede leer, porque no puede físicamente. Al menos en ese momento, y claro. En ese momento, eso es. Entonces, de esa forma, pues bueno, pues el monarca aprovechó la celebración de las Cortes Catalanas ese mismo año de 1460 para convocar a la herida a su hijo, deteniéndole allí mismo. Otra vez. Madre mía. ¿No? Ya van... 2 detenciones, digamos. No son 3 ya. Son 3 pactos, pero 2 detenciones. Después de la batalla de Éibar, y luego después del pacto de Zaragoza, lo libera, pero no lo vuelve a hacer prisionero. Simplemente se escabulle por ahí y tal. Sí, no, es que ya se pierde uno. Pero aquí ya lo detiene y de hecho creo que lo manda a Morella. Creo que lo manda. Bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que provoca su nueva detención por parte de su padre? Bueno, pues el recrudecimiento de la guerra navarra y el crecimiento de las protestas en un Principado de Cataluña que veía con desconfianza a Juan II, especialmente sectores como la nobleza. O sea, tengamos en cuenta que Juan acababa de estrenar el cargo, por así decirlo, de rey, y no obstante, bueno, pues ya conocían hace tiempo pues sus formas a la hora de gobernar y sus políticas, ya que había sido durante años tanto lugarteniente del Reino de Aragón como del Principado catalán. Eso es. Claro, y es que este rey pues venía de una dinastía castellana donde se gobernaba de manera más absoluta. Eran tiempos en que las monarquías intentan reforzar su poder en toda Europa, y eso como que no casa muy bien con el pactismo aragonés o bueno con la forma de gobierno de la Generalitat del Principado de Cataluña. Exactamente. Entonces, bueno, claro. Perdón. No, sí. Las protestas por la nueva detención del príncipe Carlos aumentaron, no solo en Navarra, sino también en Cataluña, y se creó un consejo que logró cada vez más apoyos hasta que se vio con la fuerza suficiente como para exigir al soberano en 1461 que liberara a un Carlos al que proclamaron oficialmente como primogénito Estos los catalanes, y por tanto heredero de la corona de Aragón, por más que su padre no le reconociera tal situación. Vamos, que aquí la situación se estaba tensando ya, se le estaba abriendo un segundo frente prácticamente casi bélico, en este caso en la corona de Aragón. Sí, es decir, por resumir y aclarar, que los que no estaban contentos en Cataluña con el autoritarismo de Juan II dijeron, oye,
que el que queremos como heredero y primogénito es a Carlos. Que al final lo tienen, una vez más, como un pelele. Claro. O sea, como un símbolo simplemente para contraponerse a ese autoritarismo de Juan II. Eso es. Más que otra cosa. No pensemos que era el príncipe elegido, el príncipe que nos fue prometido, cosas así. No, buscaban pues eso, una figura con la que aglutinarse y poder contraponerse a ese Juan II, pues que ya conocían de largo. Y bueno, pues claro, aquí la situación se tornó cada vez más peligrosa. Sí. Y la Diputación del General de Cataluña se autoproclamó ya en febrero de 1461 como, ojo, se autoproclamó como poder supremo en territorio catalán, por encima incluso del propio Juan II como conde de Barcelona. O sea, aquí ya vamos, estamos tirando de la cuerda totalmente, ¿no? Claro, a Juan, en este punto, al rey Juan, no le queda otra, y ese mismo mes de febrero de 1461, pues ordena que su hijo Carlos, que recordemos estaba prisionero en sus manos y estaba en el castillo de Morella. De hecho, si visitas el castillo de Morella, la parte alta, hay una salita en la que tienes un cartelico al entrar que te pone: aquí se piensa que estuvo prisionero durante unos meses Carlos de Viana, no sé qué. Pues bueno, pues para que os lo imaginéis, igual muchos oyentes han estado en esa sala. Pues bueno, ordena a Juan II que fuera puesto en libertad. Al fin y al cabo, Juan intentó evitar hasta el último momento que se abriera una guerra civil en Cataluña. Y es que estamos hablando de que la Diputación del General catalana había ya conseguido además organizar un ejército propio que ya había salido de Barcelona e incluso iba en dirección hacia Fraga, hacia el Reino de Aragón. O sea, que es que al final se estaba liando pardísima, ¿no? Y aquí Juan II se avino a negociar para evitar una nueva guerra, pero fue su esposa Juana Enríquez, una vez más, la que llevó las negociaciones, saliendo de ellas la firma de la Concordia de Vilafranca, que se firma el 21 de junio del año 1461. ¿En qué consiste esta Concordia de Vilafranca, Santiago? Bueno, pues una Concordia de Vilafranca que no fue nada beneficiosa para Juan II, ¿no? En esa Concordia, Carlos fue nombrado lugarteniente general de Cataluña y le fue reconocida su primogenitura. De forma oficial, digamos. De forma ¿no? oficial. Uh-huh. Y además, el mismísimo Juan II de Aragón no podría acceder a tierras catalanas, que al fin y al cabo eran sus dominios como conde de Barcelona, sin tener el permiso para ello por parte de la Diputación del General, que, bueno, pues estaba controlada, la iba a controlar, en teoría, este Carlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, estamos viendo las primeras reacciones que habrá en los diferentes estados de la Corona de Aragón a los usos más autoritarios de gobierno que trajeron consigo los Trastámara y que irán todavía a más a partir de inicios del siglo XVI con los Austrias. Claro, ahí están los casos de enfrentamientos contra la monarquía como institución. Por ejemplo, ya hablamos de ello en las comunidades de Teruel y de Albarracín en 1572 contra Felipe I de Aragón, es decir, Felipe II de Castilla. La famosa rebelión de Aragón de 1591 con el tema de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón y tal. O la rebelión catalana, iniciada ya en 1640, ya en tiempos de Felipe III de Aragón, Felipe IV, ¿no? Por solo mencionar algunos casos. Claro, estos son los primeros conatos, lo que estamos viendo ahora en el siglo XV, en pleno siglo XV, pues contra pues esos usos que comentabas antes, de pues un mayor pactismo, un menor autoritarismo por parte de la monarquía. Eso va creciendo y esas luchas acaban provocando pues combates, ¿no? Como los que acabo de mencionar, por ejemplo, o como el que estamos hablando ahora, entre Juan II, el príncipe, su hijo Carlos de Viana, y la Generalidad, o sea, la Diputación del General, que diga, de Cataluña. Sí. El caso es que el príncipe Carlos pues parecía que lograba entonces asegurar su posición, pero apenas 3 meses más tarde, la firma de la Concordia de Vilafranca, falleció en Barcelona el 23 de septiembre de 1461 en extrañas circunstancias. Bueno, se muere. Hay que decirlo. No debió ser tan extraño como luego, es verdad que luego más tarde empieza la bola de nieve, pues empiezan las habladurías. El consenso histórico dice ahora que se muere de forma natural. Uh-huh. Pero es verdad que, claro, lo acaba de liberar su padre de cautiverio. Las luchas y tal, pues... En la época se hablaba de que fue envenenado por Juan Enríquez. Tú y yo y por Juan II también. Por Juan II. Tú y yo, cualquiera, igual en esas circunstancias, sabiendo la información que se tenía en aquella época, siendo del tercer estado o lo que fuera... Igual no pensábamos bien. Pues igual habríamos pensado cosas... En salseo, cosas de salseo al fin y al cabo, ¿no? Que claro. Para aderezar un poquito la vida, ¿no? Se iba a decir, pues eso, que su propio padre fue quien ordenó que envenenaran a su hijo, o Juan Enríquez, ¿no? Pues... Es verdad que no parece probable, ¿no? Como afirmaba, por ejemplo, el historiador José María Lacarra, que así fuera. Porque al fin y al cabo, Carlos de Viana, es verdad que nunca gozó de una salud fuerte desde su juventud. Y además sus viajes en los últimos años de vida, estos viajes que hemos comentado, que se va a tierras italianas, a Sicilia, luego pasa por Baleares, luego vuelve a la península ibérica. Los meses de cautiverio, por ejemplo, en una fortaleza ahí pétrea como fue Morella y tal,
pues imaginó que hicieron bastante mella en su salud, ya de por sí bastante maltrecha, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que parece ser que lo que se piensa es que murió de tuberculosis, probablemente. Bueno, al final probablemente nunca lo sepamos al 100% de veracidad, pero eso de que fue asesinado por su padre parece bastante descartado. Sino, a ver, no tanto se decía asesinado como a lo mejor mandado envenenar por... Bueno, al final es el asesinado, si te envenena. Por Juan Enrique decían mucho también, ¿no? Para que ascendiera a su hijo Fernando el Católico, ¿no? En esa posición como... El más beneficiado, desde luego, fue Fernando el Católico, por supuesto que sí. Sí. Bueno, sea como fuere, ¿no? Pues el príncipe de Viana pues había muerto y quedó como un mito para el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Pero pues también en su misma época, especialmente para diferentes sectores catalanes que seguían sin tragar a su padre Juan, ¿no? Entonces, según la Concordia de Vilafranca, en caso de muerte de Carlos de Viana, la lugartenencia general de Cataluña pasaba entonces al otro hijo varón del rey Juan, el que había tenido con su otra esposa. El infante Fernando. Es decir, al infante Fernando, el futuro Fernando el Católico. Pero este apenas contaba con 9 años de edad. De modo que fue realmente su madre, Juana Enríquez, la que acudió a Barcelona para ejercer el gobierno en nombre de su marido. Claro, aquí es normal seguramente que se dijeran esas habladurías. Porque al final dice, ¿quiénes son las personas más beneficiadas por la muerte de Carlos? Pues es que al final es la propia Juana Enríquez, que es la madre del futuro Fernando el Católico. Y bueno, sin embargo, pues bueno, van allí y pues la tensión aún así entre las instituciones catalanas y la monarquía de Juan II fue creciendo rápidamente, esas tensiones que ya venían de lejos, y especialmente ya a partir de inicios del año siguiente, del año 1462. En este momento estallaron dos conflictos prácticamente a la vez que se entremezclaron durante los años siguientes el uno con el otro. Por un lado, hacía ya mucho tiempo, décadas incluso, que las protestas de los llamados remensas iban a más, especialmente en tierras catalanas. Y es que, ¿quiénes son los remensas? Pues existían una serie de tierras de señoríos cuyos habitantes, que eran esos remensas, ¿no?, como se les llamaba en Cataluña, no tenían prácticamente ningún tipo de protección por parte o de los fueros en el Reino de Aragón o de los usages, porque esto también pasaba en el Reino aragonés, ¿no? Estando sujetos estos remensas a un durísimo régimen de servidumbre, prácticamente podemos hablar de esclavitud, y a los abusos de sus señores feudales. Estaban ligados a la tierra de por vida, no tenían libertad ni para decir, oye, pues me va mal en la vida, me voy a vivir a la ciudad. No, es que no podían ni eso sin permiso de sus señores, ¿no? Y en el Reino, como decía, en el Reino de Aragón esto también ocurría lo mismo, ¿no? Y según hay investigaciones, por ejemplo, viene a la cabeza un profesor nuestro de la Universidad de Zaragoza, Gregorio Colas Latorre, que, pues, según sus investigaciones, pues aproximadamente, al menos en el Reino de Aragón, el 20% de la población del Reino aragonés estaba sujeta a esto que se llamaban los malos usos. Por eso de que a veces se habla un poquito de los fueros de Aragón, adelantados en muchas cuestiones a su época, una Arcadia feliz, pero no todo el mundo, ni muchísimo menos, estaba sujeto a su protección o a poder acogerte a ciertos fueros de ellos, sino que aquí, pues en Aragón, aproximadamente un 20% de la población, que es un porcentaje importante, pues estaban sujetos a los malos usos, ¿no? A este tipo de abusos. Un 80%, ¿no?, se deduce de estos datos que estaba beneficiado, pero había un 20%, que es mínimo, un número muy significativo, como mínimo, sí, que estaba sujeto a esos malos usos, ¿no? Claro, y en el Principado de Cataluña la situación había llegado en este tema a un punto álgido, y justo en 1462, cuando está ocurriendo toda esta movida con Carlos de Viana, que acaba de morir, etcétera, pues es cuando estalla la llamada Primera Guerra Remensa, que duró pues hasta 1472, prácticamente una década, y se solapa con una guerra civil contra el mismo Juan II. O sea, tenemos aquí dos conflictos paralelos, la guerra remensa y la guerra civil que estalla contra Juan II por parte de las autoridades catalanas. Sí, un Juan II que de hecho pues se vio apoyado por buena parte de los remensas y algunos de sus líderes, como Francés de Ventalat, pues veían la oportunidad de ver abolidos los malos usos feudales, claro, a cambio de su apoyo a la monarquía contra los nobles. Claro, decían estos remensas, ¿quiénes están en contra de Juan II? Los nobles. Los nobles, nuestros señores, que quieren más poder, ¿no? Y buena parte de la burguesía. Pues vamos a aliarnos con el rey, que además es el que manda. Es el que manda y es el que se opone a ellos. Podría quitarlos, y Juan II jugó con esa movida. Claro. Entonces, bueno, como decía, pues esta rebelión remensa pues se solapa con la guerra civil contra el propio Juan II en Cataluña, dadas esas cada vez peores relaciones que tenían ambas partes, a lo que hay que sumar las luchas internas entre los dos bandos, en los que se dividía a su vez la poderosa burguesía barcelonesa, que por un lado estaba la Viga
y por otro lado la Sí, busca. que lo dejamos ahí, simplemente las mencionamos porque si no ya esto sería un lío del copón si nos empezamos a explicar, pero bueno, ya las dejamos ahí por si a alguien le interesa para que busque información. Y bueno, ante la situación de inseguridad, la reina Juana Enríquez, la esposa de Juan II, pues decide abandonar la ciudad condal, Barcelona, junto a su hijo Fernando, y buscan refugio en el norte. Se van a Gerona, mientras esos sectores antijuanistas comenzaban ya a reclutar otra vez tropas en la propia Barcelona, cuando ya va a estallar esa guerra civil. Sí. Y aquí es cuando ya comienza la guerra civil en Cataluña. Sí, a ver, que la reina Juana Enríquez y su hijo Fernando estaban allí en Barcelona, como decíamos, porque, claro, iba a ser el heredero, ¿no? No, ya no estaba por ser heredero, sino que ya había sido nombrado Fernando Sí, lugarteniente del Principado, pero Eso al es. ser menor de edad, pues es su madre la que ejerce ese gobierno. Entonces, O sea, ya- entonces estaban ahí madre e hijo, pero al ver la que se estaba liando, dicen, vámonos, aquí que esta situación no nos es nada favorable, nos va a pasar algo. Sí, sí. Y estando ahí en Gerona, los sectores antijuanistas, con la excusa de, no, es que hay unos remensas por aquí, pues se pusieron a sitiar Gerona, estando madre e hijo, estando pues... Bueno, eso todavía no Juana Enríquez y no Fernando nos allí. adelantemos porque de momento abandonan Barcelona, se van a Gerona, todavía no sitiada, mientras en Barcelona ya se pierde el control sobre ella por parte de Juan II. Y así es como comienza la guerra civil en Cataluña, con una situación tan peliaguda que Juan II de Aragón se vio obligado incluso a buscar la ayuda de pues uno de los enemigos tradicionales de la corona de Aragón, Francia, en este caso del rey Luis XI, y ambos acaban firmando, esto será muy importante para los años siguientes, el Acuerdo de Bayona, por el cual el rey francés envía un ejército a Cataluña para ayudar a Juan II a someter a los rebeldes. Eso sí, a cambio la corona de Aragón se comprometía a pagar a Francia, en compensación por estos gastos de enviar un ejército que sí que envía a Francia, ¿no? Pues una importante suma de hasta 300.000 ducados, una fortuna. Eso sí, también se acordó que hasta que no se pagara el dinero, Francia ejercería el gobierno sobre los condados del Rosellón y la Cerdaña. Y aquí se liaría con el tiempo. Pero esto ya lo que comentamos con ese tratado de ese acuerdo de Bayona entre la corona de Aragón con Juan II y la Francia de Luis XI, ¿no? Logrado este acuerdo, de momento Francia va a apoyar a Juan II en esta guerra civil contra los nobles catalanes, pues Juan II ya entra con su propio ejército en Cataluña desde el Reino de Aragón, y al hacerlo sin el permiso de la Diputación del General de Cataluña, tal y como había quedado estipulado en esa concordia de Vilafranca que os hemos comentado antes, de junio del año 1462, pues en ese momento de junio del 62, Juan fue declarado ya oficialmente como enemigo, abro comillas, de la cosa pública, ¿no? De la res pública, como se decía en latín, y de la tierra. Enemigo de la tierra, ojo, oficializando así la guerra contra la monarquía. Y aquí ya la guerra civil entre Juan II y parte de la nobleza catalana y sus instituciones comienza ya. Sí. Y el bando rebelde, pues en esas circunstancias, asedió la misma Gerona, ¿no? Como había dicho antes, donde recordemos que estaba la reina Juana y el infante Fernando. Pero el sitio fue levantado por el ejército enviado por los franceses, ejército que después marchó contra Barcelona, Sí, donde se unió al mismo rey Juan II. exactamente. Aquí, bueno. Llegados a este punto, pues las instituciones catalanas depusieron a Juan II como conde de Barcelona y le dieron el título al rey Enrique IV de Castilla, que recordemos que era también trastámara y familia de Juan. Exactamente. Bueno, pues aquí la tenemos ya liadísima porque va a meterse Castilla por medio, ¿no? Claro, aquí lo que hacen las instituciones catalanas es decir, vale, no reconocemos a Juan II, pues tenemos que buscar otro candidato entre las monarquías europeas. Vamos a buscar el apoyo de Enrique IV. Claro, Sí. claro, pues entonces, bueno, pues los castellanos dieron cierto apoyo a la rebelión catalana, pero ante la inestable situación interna que tenía también su reino, pues este Enrique IV el Doliente pues acabó renunciando al título en 1463. Recordemos que su hermanastra, Isabel, le está ya disputando la herencia a Juana la Beltraneja, que era la única hija de Enrique IV, ¿no? El caso es que Enrique IV renuncia, el rey castellano renuncia a ser conde de Barcelona, y las instituciones catalanas invistieron como conde de Barcelona al condestable Pedro de Portugal. Dice, tenemos que buscar a alguien también para conde de Barcelona, ¿no? Y nos preguntamos ¿quién es este señor? Este condestable Pedro de Portugal. Pues nada más y nada menos que nieto del conde Jaime II de Urgell, uno de los que en 1412 fueron candidatos a ser elegidos rey de Aragón en el compromiso de Caspe. Y recordemos que al que no acepta este Jaime II de Urgell, no acepta la elección de Fernando I de Trastámara Padre como rey de de Aragón, Juan II. exactamente, pues se acabó revelando este Jaime II, pues la cosa ya sabemos que no le salió muy bien, de hecho le dedicamos un episodio a este tema, pero bueno, ahora vuelve su nieto, el nieto de este Jaime II de Urgell, este condestable Pedro de Portugal, que lo utilizan los catalanes, sus instituciones, y lo nombran como conde de Barcelona.
Sí, así hasta su muerte en 1466, que bueno, es un momento muy delicado para los rebeldes, pues buena parte de Cataluña había ido cayendo ya en manos de las tropas realistas de Juan II de Aragón. Claro, porque la guerra civil continúa y bueno, de momento Juan II parece que lleva las de ganar en los Sí. primeros años de la guerra. Eso es. Entonces los rebeldes, cada vez más desesperados y con la facción más radical al mando, ¿no? Muerto ya Sí, Enrique IV había renunciado y Pedro, el condestable muerto Pedro ya, Portugal, eso. ha fallecido. muerto ya el condestable de Portugal, pues tienen que buscar otro, ¿no? Entonces, bueno, pues negoció entonces con el rey francés para que éste dejara de apoyar al rey Juan. Recordemos que era aliado del rey Juan. Y se cambia de bando. Por esos partos, ¿no? Que le entrega Cerdeña y el Rosellón. Cerdaña. Cerdaña y el Rosellón, perdón. Y entonces, bueno, pues estos rebeldes pactan con el rey francés para que este rey francés dejara de apoyar al rey Juan y se cambiara de bando. Sí. ¿Y para ello qué le ofrecen? Pues le ofrecen el título condal de Barcelona a Renato de Anjou, bueno, quien con el apoyo de Luis XI de Francia, pues podía poner la órbita francesa el Principado catalán. Vamos, que la jugada le salía bien. Claro, Eso es. esto da un vuelco a la guerra. En el momento en el que Juan II, hacia 1466, parecía que iba a ganar, el bando realista, pero claro, con este cambio de los franceses sufre duros reveses, como por ejemplo en la derrota de la batalla de Viladamán, donde el mismo infante Fernando, el futuro rey católico, que ya todavía es jovenzano, pero ya comienza en esos momentos a hacer sus primeros pinitos como comandante militar, pues este hombre, este Fernando, consigue escapar de milagro de aquella derrota, ¿no? O sea, o muere o casi lo hacen prisionero. Bueno, llegados a este punto de la guerra, el rey Juan II vio que necesitaba dar, pues si vosotros dais un giro al conflicto con el tema francés, pues yo necesito dar lo mismo, ¿no? Y necesita dar un giro a los acontecimientos frente a los rebeldes catalanes y a los franceses ahora, y que ahora ocupaban además esos condados del Rosellón y el Cerdaña, pero sin vistas a devolverlos como habían pactado, ni pagando ni sin pagar. Así que, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Pues que en ese momento aprovechó una vez más los enfrentamientos internos en Castilla, donde una facción apoyaba al rey Enrique IV y a los derechos sucesorios de su única hija, conocida como Juana la Beltraneja, y sobre la que se echaron bulos de que el rey no era su padre sino Beltrán de la Cueva, mientras otra facción apoyaba a la hermanastra del rey, la infanta Isabel, que también pugnaba por ser la heredera de Castilla. Entonces aquí, pues Juan II de Aragón ofrece un casamiento entre Isabel y su hijo Fernando para intentar lograr así el apoyo castellano. Y es ahí el apoyo de esa facción de Castilla. Exactamente, pero bueno, ya pues conseguía una forma desesperada pues ciertos apoyos. Y así es cuando se firman las famosas capitulaciones de Cervera de 1468, de las que ya hablaremos en profundidad todo lo que suponían, ¿no? Suponían para el propio Fernando, porque le ponen unas condiciones bastante duras, pero hablaremos de ello cuando tratemos esta temporada el reinado de Fernando el Católico, porque va a ser el siguiente soberano, que le toque ya el turno, ¿no? Y bueno, pues tras estas capitulaciones se acaba dando en Valladolid la famosa boda, en octubre de 1469, entre los que acabarían siendo finalmente los Reyes Católicos. Además, el monarca de Aragón fue trazando también planes alternativos. No solo busca esta alianza con parte de Castilla, esa facción, sino que alienta también, por ejemplo, la rebelión del conde de Armañac contra los franceses, lo que empezó a dar un respiro a un frente catalán pues que empieza a quedar un poco paralizado. Un respiro que Juan aprovechó para convocar en abril de 1470 en la localidad ostense de Monzón a las Cortes Generales de toda la Corona de Aragón, donde, según relató Vicens Vives, pues el monarca además pronunció Juan II uno de los mejores discursos políticos de la historia, que conmovió a los representantes de los diferentes brazos, bueno, tanto de los del Reino de Aragón, del Reino de Valencia, como también de aquellos representantes catalanes que le seguían siendo fieles al monarca. Sí, y con ello pues logró la concesión de importantes fondos económicos para continuar con la guerra y preparar una gran ofensiva sobre Barcelona, mientras la alianza de franceses y rebeldes catalanes para colocar a la familia de los Anjou como condes de Barcelona pues se fue haciendo añicos, sí, tanto por su falta de fondos como por el aislamiento internacional al que abocó pues Juan II a Luis XI de Francia. Algo que aprendería muy bien luego su hijo Fernando II el Católico. Hacer esas artimañas diplomáticas, porque además de incentivar la rebelión del conde de Armañac, Juan II lideró también una alianza común entre la Corona de Aragón, la Inglaterra de Eduardo IV y el duque Carlos el Temerario de Borgoña, contra Luis XI de Francia. Claro, tú me haces la puñeta, yo también te la hago a ti. Así, entre el dinero recibido de las Cortes Generales de Aragón, de la Corona de Aragón, esta alianza internacional y la falta de fondos de los franceses y los Anjou, la rebelión catalana se va enfriando y perdiendo apoyos. Por ejemplo, en octubre de 1471, Gerona se entregó directamente a los realistas, mientras la ofensiva del ejército real fue tomando otras posiciones donde Juan II, pues además, combinó pues que iba ofreciendo condiciones de rendición muy benévolas, ¿no? En plan, no os voy a castigar por vuestra rebelión, tal, lo que animó a su vez a
a que más plazas fueran rindiéndose a las tropas realistas. Finalmente, pues vino el asedio sobre Barcelona, que acabó rindiéndose, animada por la benevolencia mostrada por Juan, firmándose en octubre de 1472 la capitulación de Pedralbes. Y el 17 de octubre, pues un Juan II de 74 años de edad entraba triunfante en la capital condal, dando por finalizada aquella larga guerra civil en la que al final, aunque a un alto coste, pues su poder quedó reforzado. El incombustible Juan II, ¿no? En este punto podemos recordar también que durante la contienda, o sea, es que le cundió mucho a este hombre, concretamente en el año 1468, el monarca, recordemos lo de las cataratas, ¿no? Pues se hizo operar de cataratas por un médico judío, pues Juan es que estaba ya por entonces, desde hacía casi una década, ya prácticamente ciego. Pues bueno, la operación ya sabíamos que fue un éxito, ¿no? Pero eso sí, lo de operarse por un médico judío quedaba mal, así que se le atribuyó a una intercesión de Santa Engracia, por lo que prometió la ampliación del monasterio dedicado a la Santa en Zaragoza. Una obra que acabó, al final, pagando y haciendo su hijo en tiempos del reinado de Fernando el Católico. Y dice, por hoy, todavía vemos en la fachada principal de la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza, pues vemos al propio Fernando y también a Isabel la Católica, rezando. En plan, oye, chicos, ya que lo pago yo, pues que me saquen bien guapo aquí, ¿no? Para la posteridad. Y en sus últimos años de reinado, mientras tanto, la principal preocupación de Juan II fue el recuperar de manos francesas esos condados del Rosellón y la Cerdaña que seguían en poder de Luis XI de Francia, ¿verdad? Eso es. Entonces, en el año 1473, pues Juan II inició una campaña militar para recuperar el Rosellón, pero cuando todo parecía que iba sobre ruedas, una contraofensiva francesa lo evitó y tuvo que retirarse, aunque después se equilibraron las fuerzas con la llegada de un ejército de socorro comandado por el príncipe Fernando, ¿no? Que Fernando ya llevaba años por aquí metiéndose por el medio por estas guerras, ¿no? Y gracias a ello, pues se volvió a negociar el tratado inicial de más de una década antes, por el cual ambos condados estarían en manos francesas hasta que la Corona de Aragón pagara 300.000 escudos, que en esos momentos no tenía tras tantos años de conflicto. Sí. Pero sí, ambos territorios no debían ser ocupados militarmente por los franceses. Sí. Los gobernáis vosotros, pero no los ocupáis militarmente. Pero en 1475 el rey francés volvió a incumplir el pacto e invadió de nuevo ambos territorios, ante lo cual Juan II, claro, ya carecía entonces de recursos para impedirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la pérdida de ambos territorios se hacía efectiva, pero Juan II siguió reclamándolos durante años. Sin embargo, en ese momento su hijo Fernando estaba ya enfrascado en la guerra de sucesión de Castilla, estaba casado con Isabel la Católica, para lograr el trono castellano para su mujer y también para sí mismo, ya que estaba casado con ella. Porque claro. Enrique IV ya había muerto y ahí pues está la guerra entre Juana Beltraneja e Isabel. La cuestión de la recuperación del Rosellón y la Cerdaña, así como la solución definitiva también, recordemos, el conflicto de los siervos remensas que hemos mencionado antes, quedaron ya para el reinado de Fernando II Católico. Así que ahí lo dejamos. Mientras tanto, el incombustible Juan II de Aragón falleció en Barcelona el 19 de enero del año 1479 a los 80 añazos y 7 meses de edad, después de haber sido una de las figuras claves del siglo XV hispano. Casi nada. O sea, 3 programas quedando para mucho y aún así lo que nos hemos dejado. Pues nada, Santiago, este ha sido el reinado de Juan II, bueno, el reinado y toda su vida, porque en fin, 80 años, casi 81 le dieron para mucho, como vemos, y ya pues abandonaremos ya el tema y seguiremos hablando de más historia de Aragón, ya con otras cositas, pues a partir del próximo episodio, para el cual te despido y ya te emplazo. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho con este episodio. Ya sabéis que los podéis escuchar cada programa los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Y si no, lo más fácil es escucharlo también en formato podcast, que lo encontraréis, como siempre, en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas y suscribíos a nuestros canales para que así nunca os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Vicente Bordonava y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Por más de un año bajar en Navata por donde mediano quedo callado si preguntan. Historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
ecos se escuchan a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, verchesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.